Esta es la función número 223 de las 449 funciones que tiene Excel 2013. La función im.log10 o im.logaritmo en base 10. Definición. La función im.log10 devuelve el logaritmo común, ¿cierto? O el logaritmo que llamamos vulgar, de base 10, de un número complejo con el formato o escrito con el formato de texto X más Y o X más YJ. Ok, recordemos que es de un número complejo. ¿Y qué es un número complejo? Es la combinación o la suma de un número real con un número imaginario. Y bueno, ¿qué es el logaritmo en base 10? ¿Recuerdan que lo vimos por allá en la primaria o en la secundaria e incluso en la universidad? Vimos estos términos de logaritmos en base 10. ¿Qué es el logaritmo de O en base 10? Los logaritmos decimales son los que tienen base 10, ¿cierto? El logaritmo decimal es la potencia a la que se debe elevar 10 para obtener X. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo 10, el logaritmo en base 10 de 10 es igual a el logaritmo de 10 es igual a 10. O más bien, hagámoslo de la siguiente manera. Hagámoslo aquí así, para que lo podamos entender mejor. El logaritmo en base 10 igual a 1, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que 10 elevado a la 1, ¿a cuánto es igual? A 10. Listo. Pasemos al siguiente ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo de 1000. Aquí es el logaritmo de 10. Es 1. Sí, en este caso, porque 10 elevado a la 1 da 10. Pero si, por ejemplo, necesitáramos hacer el logaritmo de 1000, por ejemplo, esto, en base 10, ¿verdad? El logaritmo de 1000 es igual a 3. Y les voy a decir por qué. Porque el logaritmo de 1000 en base 13 es 10 elevado a la 10 elevado a la 10. 10 por 10, 100 por 10, 1000. Ese es el logaritmo de 1000 en base 10, o sea que es igual a 3. Entonces, ya partiendo de este concepto, vamos a ver el ejemplo en la parte inferior. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un número complejo de la forma número real más número imaginario. Y vamos a hallar el logaritmo en base 10 de ese número. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos la función im.log10 y como único argumento de esta función le vamos a dar este número complejo que está escrito con el formato X más Y. X más Y. Cierro paréntesis y presiono Enter. Este resultado que tenemos aquí es el logaritmo en base 10 de un número complejo. Ya obviamente teniendo el concepto anterior de que es el logaritmo en base 10 de un número natural. Eso es todo en cuanto a la función im.logaritmo en base 10 en Excel 2013.